Hola chicuelos y chicuelas, ¿qué toca hoy? Repaso de las unidades 7 y 8 de primero de la ESO. 7 y 8 ya llevamos 2/3 del libro. ¡Wow! Si sé hasta matemáticas, ¿eh? Bueno, sí, las sé. Si tenéis alguna duda en matemáticas, preguntadme que lo intentamos resolver también. Pero vamos a centrarnos. Lengua, unidades 7 y 8. Repaso. ¿Cómo? El típico Canva. Vamos a buscar nuestro Canva. Aquí lo tenéis. Cuatro diapositivitas, cuatro pantallazos, bien fáciles, sí señor. En la unidad 7 vimos lo que eran algunos subgéneros, la verdad es que solo vimos el mito, está mucho más larga, no os asustéis que solo hay que mirar esta parte de aquí. Pero bueno, esto es para recordar. La narración, ¿os acordáis que había tres grandes géneros? O sea, cualquier libro que cojáis o cualquier persona que quiera escribir va a hacerlo de una de estas tres maneras. Narrativa, la narración, cuando nos cuenta una historia con sus personajes, su tiempo, su todo eso, ¿no? Lírica, cuando nos expresa sentimientos y generalmente usa la poesía. Y dramática, que es cuando escribe para teatro, escribe en diálogo para ser representado en un escenario. O sea, eran los tres grandes géneros. Y luego ya nos hemos centrado en la unidad 7 en la narración. Dentro de la narración, que sí que todo esto lo podríais mirar si queréis, pero esto no es de la unidad 7 ni de la unidad 8. La unidad 7 nos habla ya de los subgéneros y la 8 también. La unidad 7 de los mitos y la unidad 8 de los poemas épicos y las leyendas. Los demás lo veremos más adelante. Pero estos tres que vamos a ver en la unidad 7 y en la unidad 8, tenéis que tener claro que todos son narraciones y que son literarias, y para ser literarias os recuerdo que es que tiene que estar inventado algo, no puede ser todo real, si no, no sería literario. Bueno, pues según de lo que vaya o según la manera de escribir, porque todas van a ser narraciones, todas van a contar historias, pues depende de cómo las cuenten, va a ser un mito, un poema épico o una leyenda. En la unidad 7 vimos el mito, y este era muy fácil, porque era cuando aparecían dioses o semidioses, acordaos. ¿Cuáles son los más famosos, los que más conocemos? Pues los dioses griegos, Zeus, Hades, Poseidón, Afrodita, Atenea, los dioses romanos, Saturno, Venus, los dioses, bueno, esos son los que más conocemos, los dioses hebreos, los dioses judíos, los dioses egipcios, Ra, los dioses vikingos, esos también, porque últimamente hay muchas películas de los vikingos y seguramente os suenen Thor, Odín, Loki. Bueno, pues en nuestro libro se centran un poquito en los mitos griegos y mitos romanos, aunque hablan un poquito también de los dioses, el dios cristiano, católico, islámico, pero bueno, yo creo que si en un examen nos preguntan algo va a ser sobre todo sobre dioses griegos y o romanos. Y si os ponen un texto y tenéis que adivinar qué subgénero es, pues en cuanto veáis el nombre de algún dios o semidios, es decir, dios Zeus, Hades, Poseidón, semidioses, Hércules, por ejemplo, ¿por qué es un semidios? Porque era hijo de un dios y una mujer humana, y así, cuando eran una mezcla de dios y humano, son semidioses. Y es así de fácil. En esta unidad no hemos visto nada más, así que fijaos que rápido lo hemos pasado. ¿Vamos al 7b? No, vamos a ir al 8a y así seguimos con la mitología, perdón, con los subgéneros narrativos y lo enlazamos. Hemos visto los mitos, pues vamos a intentar distinguirlos ahora de los poemas épicos y de las leyendas, que era otra manera de narrar. El poema épico es curioso, ¿por qué? Porque es una narración extensa, como te pone aquí, larga, pero esta es de las pocas que están en verso. Acordaos que el verso era cuando no ocupaba toda la línea, como si fuera una poesía, que son líneas cortitas, no llegan de la izquierda a la derecha entero, no ocupan toda la línea, eso es en verso y tiene una rima generalmente y todo eso, pero sí que nos va a contar una historia, por eso sigue siendo una narración aunque esté en verso, ¿eh? No nos va a hablar de sentimientos íntimos, no, porque eso sería ya más bien lírica, no, nos va a hablar, contar una historia. ¿Sobre quién? Generalmente sobre un héroe. Y en el libro, en la unidad 8, nos habla de las más famosas que hay escritas, por ejemplo, de la épica griega, que es la más antigua, la más
antiquísima, que no he dicho antiguísima, antiquísima, que es como se dice, es la Ilíada. Os recuerdo que la primera es una I mayúscula, que es igualita que la L siguiente, que es minúscula, pero no es Gíada, es la Ilíada, que la escribió Homero, fijaos, en el siglo 8 a.C., madre mía. Luego escribió otra que se llamaba la Odisea, que era la continuación, y hablaban de héroes, sí, por supuesto, de Aquiles, de Ulises, héroes griegos, épica griega. Dentro de la épica latina, es decir, de los romanos, unos cuantos siglos después, en el 1 a.C., Virgilio escribió la Eneida. La Eneida, que aquí el héroe principal de quien nos cuentan sus aventuras es Eneas, por eso se llama Eneida, Eneas. Luego nos vamos a la épica francesa. Estos ya son más seguiditos, siglo XI, XII y XIII, bastante distanciados de los dos primeros, pero siglo XI, XII y XIII, ya metiéndonos en la Edad Media. Y si os dais cuenta, hay interrogaciones porque los tres son anónimos, no se sabe quién los escribió. La épica francesa, por ejemplo, Cantar de Roldán, que lo podéis oír como Chanson de Roldán o de Roulin. El que sepa pronunciar francés lo sabrá mejor que yo. La épica germánica, el Cantar de los Nibelungos. Y la épica castellana, el Cantar del Mío Cid. ¿De qué héroe nos hablan en la Chanson de Roland? De Roldán, por supuesto. ¿De qué héroe nos hablan en el Cantar de los Nibelungos? De uno que se llamaba Sigfrido. Y en el Cantar del Mío Cid, del Cid, que se llamaba en realidad Rodrigo Díaz de Vivar, que existió realmente, existió. Pero bueno, como luego se inventan muchas más cosas, pues se convierte en algo narrativo literario, porque se inventan cosas. Por ejemplo, si leéis el Cantar del Mío Cid, que está dividido en tres partes, pues los estudiosos dicen que en el libro viene que el Mío Cid tenía dos hijas, doña Elvira y doña Sol, y parece ser que no está contrastado, que no es real, que no tuvo dos hijas, que parece que tuvo un hijo pero no dos hijas, o algo así. Se inventan cosillas. ¿Para qué? Para darle emoción, para poder contar una historia y para hacer del Mío Cid un gran héroe. Bueno, pues esos son los poemas épicos, narraciones en verso que nos cuentan hazañas y logros y aventuras de grandes héroes. Y luego tenemos la leyenda, que no se diferencia mucho. Bueno, la leyenda suele estar escrita en prosa, no en verso, pero también son narraciones literarias. Lo que pasa es que algunos son con personajes reales, pero otros simplemente son los lugares lo que son reales o parte de los sucesos, pero siempre van a mezclarlo con elementos fantásticos. Es decir, una leyenda se va a basar en algo real que existió de verdad, algo histórico, pero va a añadir cosas fantásticas que lo hacen literario y hacen que sea una leyenda. Vosotros tendréis en mente las leyendas nocturnas, ¿no? Las leyendas estas de miedo. Bueno, pues hay leyendas normales que no son de miedo, ¿vale? Bueno, ¿qué tipos de leyendas hay? Los han dividido en estos tres tipos. Pueden ser más o pueden incluirse aquí alguno, pero por ejemplo, leyendas sobre personajes históricos, a quienes la fantasía popular ha convertido en héroes. Por ejemplo, personajes históricos, en la tarea teníamos al conde de Barcelona, Wilfredo Belloso, que bueno, que pues, existió de verdad, pero en ningún momento hizo algunas cosas de las que vienen en las leyendas, ¿vale? Leyendas que explican el origen de monumentos o accidentes geográficos. Por ejemplo, de aquí puedo dar como ejemplo, que no lo he dicho nunca, una leyenda de Toledo, que eso sí lo vimos en la unidad 8, leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer de nuestro queridísimo Toledo. Preciosas esas leyendas. Por ejemplo, la leyenda del Pozo Amargo de Toledo. Es preciosa, pues es una zona de Toledo que hay un pozo de verdad. Y bueno, cuenta la leyenda que es de amores. Bueno, no os la voy a contar, mejor os la leéis, pero va de amores y se muere una persona y entonces allí llora mucho otra y las lágrimas convierten todo el agua del pozo en un pozo amargo. Cosas así, pero tiene mucho más fundamento. Leedla. Es la que es muy bonita, y la leyenda de la catedral del beso, la leyenda, bueno, de la Jorca de Oro, todas esas son leyendas de Toledo y las escribió Bécquer, preciosas. Como os dije en la unidad 8, animad a vuestros profes y vuestras profes a que os lleven a Toledo, os den un paseíto por la zona, el casco antiguo de Toledo, contando esas leyendas, viendo dónde vivió Bécquer. Y sí, que luego lleven a Luz del Tajo un ratito, vale, pero primero las leyendas, que si no, no los animáis. Y luego también hay leyendas que justifican el nombre de un lugar o de una persona, ¿vale?
Y con esto hemos acabado la parte de la educación literaria de la unidad 7, que eran los subgéneros, los mitos, y la unidad 8, que son los poemas épicos y las leyendas. Ahora nos vamos con la parte de reflexión sobre la lengua, parte de lengua. Os recuerdo que sí, es cierto, en la unidad 7 están los verbos. Espero que si os hacen un examen, os hagan un examen de verbos solo, aparte, no lo mezclen con otra unidad. Bueno, por ejemplo, con la 6, que también iba de los verbos, pero no con la 8, que si no sería excesivo. Y de aquí vamos a recordar lo que tenemos. Persona y número, por supuesto, primera, segunda y tercera del singular, yo, tú, él, primera, segunda y tercera del plural, nosotros, vosotros, ellos. Si os preguntan qué persona y número tiene comíamos, pues vosotros pensáis, ¿qué le pongo delante? Nosotros comíamos, pues es primera del plural. Si te dicen aprobé, le pongo yo aprobé, no le puedo decir tú aprobé o nosotros aprobé, yo aprobé, pues primera del singular. Y así es como se localiza la persona y el número, ¿vale? De las formas personales, por eso es persona y número. ¿Por qué? Porque hay otras formas que se llaman no personales, que son las que no le puedes poner delante ninguna de estas, ni yo, tú, él. ¿Y cuáles son? El infinitivo, que siempre acaba en ar, er, ir, andar, jugar, comer, partir, dividir, aprobar. Gerundio, que casi siempre acaban en ando, endo, jugando, aprobando, comiendo, saliendo, divirtiendo. Y el participio que acaba en ado, ido, jugado, comido, amado, generalmente. No ocurre así en los verbos irregulares que luego vemos los que son. Luego, claro, tenemos formas simples, como viene aquí, las que hemos dicho, comer, comiendo, comido, y formas compuestas, que se llama compuestas porque tienen otro verbo delante, el verbo haber, que el verbo haber es el que tiene que seguir la conjugación, es decir, pretérito perfecto compuesto, por poner un ejemplo, es yo, tú, él, nosotros hemos comido. Si os dais cuenta, hemos es el que nos indica la persona y el número, comido no, pero bueno, como decíamos, formas no personales con el verbo haber delante, pues lo que acaba en ar, er, ir es ser haber comido. Gerundio acaba en ando, endo, habiendo comido. Y participio, si existiera, que antiguamente existía, pero lo han quitado porque no se utiliza, sería habido comido, ¿vale? Bueno, conjugación es facilísimo. Fijándonos en el infinitivo simple, los que acaban en ar, jugar, aprobar, amar, cantar, primera conjugación. Los que acaban en comer, oler, beber, segunda conjugación. Y los que acaban en ir, vivir, partir, dormir, tercera conjugación. Así de fácil. Las formas ya las hemos visto. Los tiempos y los modos, bueno, eso lo podemos ver aquí. Tiempos y modos, que os dije que por favor, si os pone un examen de verbos, estudiadlo por partes, no lo dejéis para el último día. Por lo menos 3 o 4 días antes. ¿Por qué? Porque un día estudiáis esta columna, esta de aquí, que es muy fácil, porque el presente ya lo sabéis y el futuro también. Solo tendríais que aprenderos 3. El presente es el de ahora yo. ¿Yo qué? Del verbo comer, por ejemplo, como, yo juego, yo duermo, yo canto, yo apruebo. Tú apruebas, él aprueba, nosotros aprobamos. Es muy fácil. Y el futuro es el de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana tendré un examen, mañana aprobaré, mañana comeré, mañana jugaré. Yo jugaré, tú jugarás, él jugará, nosotros jugaremos. Esos dos ya lo sabéis. Y luego aquí os pongo trucos para ver si os lo podéis aprender. El pretérito imperfecto de indicativo, que estos son de indicativo, que es el que más se usa, por eso hay más verbos, más tiempos, hay 10, casi siempre siempre acaba en aba o en ia. Cuando son en la primera conjugación, los que acaban en ar, cantar, jugar, bailar, va a ser cantaba, jugaba, bailaba. Los que son de la segunda o la tercera, comer, vivir, va a ser comía, vivía. Siempre acaba en aba o en ia. El pretérito perfecto simple, que lo hemos visto en una de las tareas de esta unidad 8, lo vemos mucho, os pongo entre paréntesis, el año pasado, es el pasado más pasado. Acordaos que es el único que tiene como 3 palabras, pretérito perfecto simple. El que tiene 3 palabras es el más pasado, el más antiguo. Puede ser ayer, pero también puede ser la semana pasada, el año pasado. Yo jugué, tú jugaste. Yo comí, tú comiste. ¿Vale? Todos estos son simples. Es decir, solo van a tener el verbo que conjuguéis, el verbo comer, el verbo jugar. No le vamos a poner delante el haber nunca. Y luego ya solo nos faltaría el condicional, que es el que acaba en ría, con la R, ría. Se llama condicional por eso, porque ponemos una condición. Si yo tuviera dinero, yo compraría. Si yo hubiera estudiado, yo aprobaría.
¿vale? Siempre en iría. Y esta segunda columna son los compuestos, es decir, va a tener el verbo haber y otro, el que conjuguéis, comer, jugar, el que queráis. ¿Y cómo se hace? Pues mira, el pretérito perfecto que está al lado del presente, ¿por qué? Porque vamos a usar el presente del verbo haber. Yo he, tú has, él ha, lo que sea. Yo he comido, yo he jugado, tú has jugado, nosotros hemos aprobado. El pretérito pluscuamperfecto lo ponemos o lo ponen generalmente al lado derecho del imperfecto. ¿Por qué? Porque se utiliza el verbo haber, el imperfecto, que acaba en ia. Yo había comido, yo había jugado, yo había leído. El anterior se llama así porque pones el verbo haber en pretérito perfecto simple. Yo hube jugado, tú hubiste cantado, nosotros hubimos alegrado, lo que queráis poner, lo que os pida el profe o la profe. Futuro compuesto, muy fácil porque hay que poner el verbo haber en futuro, es decir, yo habré, tú habrás, él habrá. Yo habré comido, tú habrás comido, él habrá comido, porque estos son compuestos. Y el condicional también es muy fácil porque hay que poner el verbo haber así, en condicional, acabando en iría. Yo habría comido, tú habrías comido, él habría comido. Y ya tenemos el indicativo. Si esto lo estudiáis un día, el segundo día os repasáis esto y estudiáis esto, y el tercer día os repasáis esto y os estudiáis lo que os queda, necesitáis 3 días nada más, dejar el cuarto para un repaso, ¿vale? Subjuntivo. El subjuntivo es el que expresa deseo o duda. Entonces, si ponéis delante ojalá, os va a salir siempre el subjuntivo. Presente, tened cuidado que muchas veces confundís y ponéis el imperfecto, es decir, ojalá yo cogiera. Cuidado, que no es yo cogiera es este de aquí. Para que sea el presente, tiene que ser casi igualito que este. Pero el ejemplo que he dicho, del verbo coger. ¿Cuál es el presente indicativo? Yo cojo, tú coges. Pues tiene que ser casi igualito, puede cambiar una letrita nada más. Y además dices, ojalá yo ahora mismo ojalá coja. Ojalá yo coja, tú cojas, él coja, nosotros cojamos. ¿Vale? También se utiliza para prohibir cosas. Por si no queréis poner ojalá, poned no cojas. ¿Vale? El pretérito imperfecto sí, es el que tiene 2 formas. Yo amara o amase, tú amaras o amases, él amara o amase. Aquí pasa lo mismo, son simples, es solo un verbo. Y el futuro simple es casi igual que el futuro simple del indicativo, pero le quitáis la tilde. Por ejemplo, aquí es yo amaré, pues aquí yo amare, sin tilde. Tened cuidado que solo es la primera para que os dé pie a seguir. Yo amare y luego siempre acabado en la E. Yo yo amare, tú amares, él amare, nosotros amaremos, vosotros amaréis y ellos amaren. Es raro, sí, pero se utiliza, así que lo sepáis. La primera es la que te puede servir quitando la tilde para ser la primera. Y luego acordaos que es acabándolo todo con la E en vez de con otra vocal. Estos 3 son compuestos, así que el verbo haber, por ejemplo, el pretérito perfecto hay que poner en presente el verbo haber, presente el subjuntivo. Aquí era yo he comido, pero aquí es yo haya comido, tú hayas comido, él haya comido. Aquí hay que poner en el pretérito pluscuamperfecto, que también tiene 2 formas, claro, porque el verbo haber hay que ponerlo en este. Yo hubiese comido, tú hubieses comido, y así. Y el futuro compuesto seguramente no lo deis, porque este también lo han eliminado, no se usa nunca, pero de todas maneras que sepáis, si aquí era yo amare, tú amares, el amare, pues hay que poner el verbo haber así, es yo hubiere comido, tú hubieres comido, él hubiere comido. Ya digo que no existe, que seguramente os lo quiten, incluso a lo mejor, os dejan solo estos 4. Y por último el imperativo, que es el que ordena, el que manda. En muchos libros te vienen más personas, pero generalmente se utilizan solo 2, tú y vosotros. Mandad algo y sale. Come tú, comed vosotros. Calla tú, callad vosotros. Coge tú, coged vosotros. Oídme bien, coged, amad, aprobad. Acabado en D, no me lo acabéis en R, que muchos decís amar, coger. No, en D. Coged, amad, vivid, bebed, disfrutad. Y esos son los tiempos. Luego los verbos regulares o irregulares, dijimos que en una manera de verlo era con estos modelos. Que, por ejemplo, si lo voy a decir muy deprisa, por favor, si tenéis dudas, miradlo bien en la unidad 7, que lo explico más despacio, o me lo preguntáis, aquí lo voy a hacer más deprisa.
Por ejemplo, estos son modelos que sabemos que son regulares. Pues cogéis otro, si os dice el profe, el verbo jugar, por ejemplo, el verbo jugar, de estos dos os olvidáis, beber y vivir. ¿Por qué? Porque es de la primera conjugación. Vamos a verlo aquí. Jugar. Si lo ponéis como este, cantar, jugar, aquí queda jug, nada más, ¿verdad? Pues a ver si suena bien y ponéis yo juzgo, tú jugas, él juga. No suena bien, sería juego, juegas. Como no suena bien y hay que cambiarlo, es irregular. Por ejemplo, el verbo amar, para que veáis uno regular. Amar, hay que poner pues amo, amas, amamos, amáis, aman. Ese sí queda perfecto, pues es regular. Y así se hace también con la segunda y la tercera conjugación. El verbo comer, miradlo aquí, como, comes, come, regular. El verbo poner, yo pono, yo pono, ya está, mal, irregular. ¿Vale? Y aquí igual vivir, por ejemplo, partir, parto, partes, parte, partimos, partís, parten, regular. El verbo morir, moro, mores, irregular. Espero que lo entendáis. Y lo último, los tiempos en voz pasiva. Aquí sobre todo tenéis que ver que tenga el verbo ser y otro verbo acabado en oído, verbo en participio, porque esa es la pasiva, el verbo ser. Somos besados, fuimos abrazados, seremos premiados. Y con él, cuando son compuestos también, he sido abrazado, has sido abrazado. O sea, si os dais cuenta, es prácticamente poner el verbo ser en estas conjugaciones, el presente, yo soy, tú eres, él es. Pretérito perfecto, yo era, tú eras, él era. Pretérito perfecto simple, yo fui, tú fuiste, él fue. Pues lo mismo, nada más que con otro verbo. Yo soy abrazado, tú eres abrazado, él es abrazado. Yo era abrazado, tú eras abrazado. Yo fui. Es poner el verbo ser en estos tiempos y añadir otro verbo en participio. Siempre es así, ¿vale? La voz pasiva. Bueno, por fin hemos acabado los verbos, que es lo más larguito y lo más difícil. Así que nos vamos ahora con la parte de lengua de la unidad 8, que es la última. Aquí tenemos palabras invariables, claro, hemos visto las variables ya, que son las que cambiaban, determinante, esta, estos, estas, sustantivo, niño, niña, niños, niñas, adjetivo, guapo, guapa, guapos, guapas, pronombre, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, y verbo, que es lo que hemos visto, anda que no cambia el verbo, como, comes, comimos, coméis, comeremos. Todos esos cambian, por eso se llaman palabras variables. Pues ahora vamos a ver las invariables, las que nunca cambian. Adverbios de lugar. Responden a la pregunta ¿dónde? Pero con una sola palabra. No digáis ¿dónde? En mi casa. No, en mi casa son 3 palabras. ¿Dónde? Aquí, allí, cerca, lejos. Esos son adverbios. Y si os dais cuenta, aquí, allí, cerca, lejos, nunca van a cambiar. Porque si es un niño, está aquí. Pero aunque sean muchas niñas, están aquí. La palabra aquí nunca cambia. Por eso se llaman invariables. De tiempo suelen responder a cuándo, con una palabra. No podéis decir cuándo, el próximo viernes, no cuándo, mañana, ayer, ahora. Modo, te responden a cómo. ¿Cómo os va a salir el examen? Bien, estupendamente, excelentemente. Mal no digáis nunca, ¿vale? Aunque también es un adverbio de modo. De cantidad, te suele responder a cuánto. ¿Cuánto has comido? Mucho, poco, bastante, demasiado. Aquí dijimos que cuidadito no lo confundáis con los determinantes cuantificadores. La diferencia es que el adverbio va a ir siempre con un verbo o con un adjetivo, ¿vale? Podéis decir, he comido mucho. O estoy mucho mejor, mucho mejor. Eso es con un adjetivo. Porque cuando van con un sustantivo, mucha carne, muchos juguetes, mucha sal, ya no es un adverbio, si va con un sustantivo va a ser un determinante. Acordad que son los más dificilillos, son los que más os equivocáis. Y estos 3 que son muy fáciles. De afirmación, sí, siempre, también. De negación, no, nunca, tampoco. Y de duda, probablemente, posiblemente, quizás, acaso. Tened cuidado también que hay veces que decís a lo mejor, tal vez. No, porque a lo mejor son 3 palabras. A lo mejor, no lo escribáis juntos, son 3 palabras. Entonces, no es un adverbio, se llama locución adverbial, que es muy parecido, pero es cuando son más de una palabra. Locución adverbial de duda, sí. Vale, pero adverbios tiene que ser una sola palabra. Las preposiciones no nos paramos porque os las sabéis hasta ya seguramente en orden. Mirad un poco las nuevas, bueno, durante y mediante ya llevan mucho tiempo, ya las habréis aprendido, pero a lo mejor versus, vía, excepto incluso que no vienen aquí, versus, vía, eso son nuevas, tenedlas en cuenta.
Conjunciones de estas, aunque veáis muchas, solo os entran copulativas, disyuntivas y adversativas. Copulativas que sirven para unir, quedaos con la I nada más. La E y ni también, pero la E es cuando no se puede decir la I porque empieza la siguiente palabra por una I, y ni es cuando es negativo. Vinieron Pedro y Juan, o no vinieron ni Pedro ni Juan, pero es como la I, de unir. Disyuntivas, que es como para decidir una cosa, otra, mira, he usado la U porque después viene una O, pero generalmente se usa la O, ¿vale? Pedro o Juan. Y adversativas, que es una adversidad, un problemilla, un pero. He estudiado poco, pero aprobé. Podría haber dicho al revés, pero hay que ser optimista. Podría haber dicho, he estudiado mucho, pero suspendí. No, he estudiado poco, pero aprobé. Así que ahí no es un problema, ahí es un milagro. Bueno, y por último, interjecciones, que son también muy fáciles, porque son las que van con exclamaciones, con admiraciones, son los que expresan asombro, miedo, dolor, uy, ay. Olvidaos de propias, impropias y locucionales porque esto no os entra a vosotros, pero bueno, si queréis, propias son las que son gritos verdaderos, impropias cuando usas una palabra, pero más o menos para lo mismo, caramba, vaya, y alguna palabrota que otra que os saldrá. Imaginad que os dais un martillazo en el dedo, hot, bueno, lo que sea, también serían impropias, ¿vale? Porque lo que iba a decir yo era un verbo, pero actúa como interjección, lógicamente, si va entre exclamaciones. Y locucionales, igual que os he dicho, la locución adverbial cuando es más de una palabra, pero significan más o menos lo mismo, son como gritos de asombro, de dolor, de alegría. Y eso son las interjecciones. Y con esto, chicuelos y chicuelas, hemos acabado. Afortunadamente, menos de 30 minutos. Por eso voy tan deprisa, porque luego decir, es que es muy largo. Y yo sé que sí. Bueno, a ver si lo veis así. Ojalá. Pero yo sé que si en cuanto paso de 30 minutos es más difícil que os animéis. No obstante, os digo lo de siempre. Uso más tiempo, pero porque en las unidades, sobre todo, que voy más despacio, pero porque uso solo la mitad, 15 minutos, 10, 15, 20 como mucho, para explicar, porque luego dedicamos los otros 10 o 15 a hacer las tareas, a hacer los ejercicios, entonces claro, por eso se alarga. Pero si vosotros os los hace largo, mirad solo el principio, la explicación, y luego los ejercicios solo si os los mandan, si no, no hacen falta. Pero la explicación no pasará de 15 minutos, probablemente. Bueno, que me enrollo y a este paso me paso de los 30 minutos y me dejáis de ver. Chicuelos, chicuelas, hasta la próxima.